Cuando llegamos a Río Seco, a este lugar, el Callejón del Perro, a esa casa vieja, para nosotros nueva, era en mi mente la primera experiencia que tuve de vivir en una casa, pero vivir solo con mi familia. Ya no estábamos eh, en casa de nadie, no estábamos en una casa prestada, no estábamos en una casa donde teníamos que salir a poquito tiempo. Esa etapa había quedado a un lugar y allí nos establecimos, mi padre, mi madre, mis padres, Rode, Dixon y yo. Al lado de esta casa, situado del camino que pasaba por el frente y mirando de frente a la casa, a la mano derecha vivía una familia, era un hombre mayor, ya bastante viejo, llamado de apellido Mantilla. Ramona, la esposa de Mantilla, tenían una hija adoptada o de ella, me parece que era adoptada, le decían la China, y estaba casada con un hombre que se llamaba Pedro Martínez y tenían varios hijos y tenían un hijo que era un poquito más o menos de la edad mía y allí recuerdo que de aquellos muchachitos murieron algunos. A la parte izquierda quedaba otra familia que eran varios en la familia. La señora se llamaba Felina Guerra, el esposo se llamaba, mm, se me fue ahora el nombre del esposo, yo me acuerdo, porque me acuerdo muy bien de todo eso, eh, eso lo voy a decir antes que yo termine este video. Eh, Tenían los hijos, la mayor de las mujeres le decían Lalo. Después venía otra muy bonita, decían Marina, otra bonita, eran muchachas bonitas. La otra se llamaba Estrella, la otra se llamaba Olga, había una que se llamaba Margarita y había otra más, que no recuerdo el nombre de la otra ahora. Entre los varones de los hijos todos de José García, era el nombre, estaba Cheo, como le decían Cheo, Cheo era por José. Después venía uno que decían Gilberto, otro que le decían Roberto, que nosotros le decíamos Balute. Había otro que creo que se llamaba Helio, le decían el negro. Y había otro hermanito más pequeño que no recuerdo su nombre. Eh, Creo que había otra eh, hija de ellos que se llamaba Elia y que murió más siendo niña. Eh, Esos eran los que estaban inmediatamente pegados a nosotros. Después habían otras personas que vivían a cierta distancia. En la parte de atrás de la casa había un campo, una vega de tabaco, que pertenecía a una familia de apellido Maragoto. El Neno Maragoto era el dueño de aquel lugar, pero el dueño era el papá de él, que solamente lo conocíamos por Maragoto. Al frente había una finca donde se sembraba tabaco y de aquella finca tengo algunos recuerdos que voy a mencionarle. Había uno que se llamaba eh, Reinaldo, creo que se llamaba, y el hombre de la casa, yo no recuerdo bien, creo que era Mauricio también que se llamaba aquel hombre. Al inicio de esa finca, pegado al camino, había como una laguna
y allí también había otro motor de aquellos que hacían mucho ruido para sacar el agua. Y cuando llegaba el tiempo de preparar las tierras para sembrar para el tabaco, había algo característico que aquella gente hacía. Ellos araban la tierra y esperaban un tiempo y volvían a arar la tierra y entonces había un tipo de hierba que le decían greña, que pasaban un rastrillo o algo y hacían montones de greña. Y recuerdo como cerca del atardecer, ya cerca del anochecer, aquellos montones de greña ellos los quemaban. Tenían cuidado, no fuera a saltar la chispa y quemar alguna casa, pero eso siempre lo controlaban. Y aquella visión o aquel recuerdo de los montones de greña quemándose a esa hora también quedaron marcados en mi mente. Eh, Tenían ellos eh, algunos animales que usaban y dentro de esos animales Reinaldo tenía una yegua, una yegua que parió un potrico. Y recuerdo el nombre y todos estos incidentes por dos razones. Uno era que aquel potrico chiquito a mí me gustaba mucho. Y en la inocencia del niño tenía 3 años y un poquito, quizás no tenía 4 años todavía, estaba en los 3 años. Un día estaba Reinaldo con la yegua y el potrico eh, en su finca, pero cerca del camino, cerca de la casa, y yo fui y le dije que me regalara el potrico. Y él me dijo, ah, sí, como no, yo te lo voy a regalar mañana. Y entonces, bueno, yo me quedé contentísimo que me iban a regalar el potrico y que mañana me lo iban a regalar. Al otro día voy con Reinaldo y le dije, bueno, aquí estoy para que me deje el potrico. Y él me dijo, no, yo te dije que mañana. Y así varias veces fui y siempre me decía que mañana. Y un día llegué y me dijo, no, mañana. Yo le dije, bueno, ¿y cuándo es mañana? Bueno, quedó así, cuando es mañana él se echó a reír y hasta ahí recuerdo esta experiencia. Y también me acuerdo de esto porque un tiempo después mi hermano Edrey enfermó y no se murió por un milagro que Dios hizo con él y todas las leches que tomaba le hacían mal, pero esa yegua como que tenía el potrico grandecito, todavía estaba dando leche de aquel potrico que había parido. Hablaron con Reinaldo y él ordeñaba la yegua y le traía un poquito de leche a Edrey y esa leche es la leche que él podía tolerar. Por eso me recuerdo también de Reinaldo y de aquella yegua. En la finca de Reinaldo, donde estaba su casa, había un trillito hacia otro camino que iba hacia Mazorra, y allí había una casa donde vivía en ese tiempo una señora sola, mayor de edad, que le decían Mercedes, y tenía una bolera de mango muy grande. Y yo me recuerdo que yo iba a buscar mango a esa bolera. Esa señora Mercedes era la madre de Liduvina Alonso, que era miembro de la iglesia de Santa Damiana, donde nosotros íbamos, la esposa de Sergio Cruz. Eh, Al frente de esa casa, al otro lado del camino, había otra finca, creo que el hombre se llamaba Cornelio, tenía un hijo que le decían Cheo, creo que era Cheo, o Cheo le decían también a Cornelio, al hijo le decían eh, creo que le decían Cheito, muchachos también. El caso éramos amigos y yo iba a su casa. Ellos tenían
matas de mango, yo iba a comer mango allí y de unas matas de pomas rosas iba a comer pomas rosas allá también. Bien, habían otros vecinos más cerca, más lejos, pero hablando del campesino de, que quemaba las greñas, allí vi las cosechas de tabaco por primera vez y también las vi en la finca de atrás con el neno Maragoto que sembraban el tabaco. Esas fincas donde se sembraba el tabaco, a veces se sembraban otras cosas. Los dueños sembraban maíz, sembraban boniato. eh, en la de los marreros sembraban algunas otras cosas, se hacían cosechas de maíz muy bonitas, muy buenas, daban un maíz muy bueno, donde se lo comían tierno y se secaban para hacer la famosa harina de maíz seco o criolla, como se decía en Cuba en aquellos tiempos. O se dice todavía, lo que pasa es que ya no hay harina de maíz. Eh, pues allí vivimos un tiempo y por el camino hacia la Tierra Gorda uno iba y encontraban distintos campesinos. Había uno que se llamaba José María Rodríguez, creo que era el apellido. Estaba más hacia adelante una finca que pertenecía a una gente, decían Pichila, pero ahí vivía eh, Ángel María Cedrés o Padrón, ahí vivía Isabel Rodríguez, Miguel, la China, Julito, que eran miembros de la iglesia de Santa Damiana, y ellos tenían aquella finca con una polea de mango muy bueno, y ellos sembraban en esa finca y tenían más hacia adentro, a unos kilómetros de allí, otra finca en un lugar que le decían El Mono, creo, y en esa finca ellos cosechaban arroz, cosechaban yuca, boniato, cosechaban distintos frutos que tenían. Y más hacia adentro, pues habían otros campesinos más. Recuerdo Victoriano Rodríguez o Martínez, que íbamos a su casa, casado con María Rodríguez, que eran también de la iglesia Santa Damiana y tenían una finca bastante grande, creo que era de los Pichilas también, pero que Victoriano vivía allí o se las arrendaba o estaba en negocio con ellos o se las había comprado a ellos y allí crecía mucho una cosa que se llamaba aroma, también le decían marabú y este marabú, esta aroma es una planta donde crece bastante alto, no como un árbol, sino como una arbustos distintos, una mata muy espinosa y muy fuerte. Los gajos fuertes y el tronco lo usaban para hacer cabos de martillo, cabos de pico, cabos de bataca, cabos de pala, y también estando ya viviendo aquí en Estados Unidos, supe que estaban cogiendo de ese marabú para hacer eh, muebles. Era una madera muy bonita. El corazón era rojo, amarillo y era muy fuerte. Pero lo que se hacía con especialidad en aquellos tiempos en ese marabú, y por eso también lo menciono, era el carbón de marabú que se usaba para cocinar, un carbón muy bueno. Yo cociné mucho con ese tipo de carbón. También se hacía carbón de otros lugares más. Bueno, volviendo a la casa donde vivíamos, estaba al fondo, ya dije, la vega de tabaco eh, de los Maragotos, y más para atrás ellos tenían más vegas de tabaco, tenían dos represas que habían hecho para regar sus campos, una que estaba frente al camino que iba hacia el camino donde nosotros vivíamos, después yo vivía ahí, en ese lugar, después les voy a contar, y vivían otras personas más.
Y al fondo, al lado y al fondo, los maragotos tenían un campo muy grande, ellos se dedicaban a la ganadería y eso le decían el potrero de los maragotos. Ahí en ese potrero ellos tenían muchas reses, muchas reses. Ellos se dedicaban en un terreno muy grande a la crianza de las reses. Y en ese potrero había muchos árboles, árboles de mango, muchas matas de guayaba, árboles de raspalengua, de ateje, y agrumas, crecían muchos árboles y entonces daba comida, tenía para hacer sus negocios de ganadería, eran personas que tenían muy buena solvencia económica y tenían bastante terreno, bastante. No sé cuántas caballerías, pero eran varias caballerías que tenían de terreno. Esas personas están ligadas a mi vida por algo que después espero poderle contar. Bien, y para el fondo de esa vega grande o de ese potrero grande, y por aquel camino que iba hacia la Tierra Gorda, le llegaba a un lugar que se conocía como Lagunilla. Y bueno, otros territorios más que no voy a contar aquí, pero habían ahí personas que tenían mucha tierra y que daban a arrendar a otras personas para que vivieran o para que las cultivaran. Y eso era otra forma de vivir los campesinos en Cuba. En esas tierras que cultivaban no los dueños, sino los que los dueños le arrendaban, se cosechaban frijoles de distintos tipos, habichuela, yuca, arroz, calabaza, boniato, malanga, eh, maíz, mucho maíz se cosechaban y eran tierras, muchas de ellas que estaban llenas de aroma. Entonces, para muchas personas que les daban un terreno para que ellos sembraran, a ese terreno le decían tumba. Y esa tumba significaba que el que arrendaba iba con machete y desmontaba toda aquella aroma que allí había y hacía un llano o un terreno sin aroma, pero que no se podía arar porque tenía muchas raíces que se entretejían con todo aquello y entonces hacían hoyos en la tierra con las mismas eh, ramas o gajos del aroma, hacían como estacas y hacían huecos en la tierra y ahí sembraban las distintas semillas que fueran a cosechar. Y ahí se daba todo en abundancia porque llovía regularmente y había mucha vegetación que garantizaba que lloviera, porque la lluvia existe mayormente donde hay vegetación porque los árboles, los- las plantas, eh, en su ciclo de vida y en lo que ellas producen, que utilizan el anhídrido carbónico y sueltan el oxígeno y enriquecen de oxígeno en la atmósfera, también eso hace que haya un ambiente que sea favorable para que en esos terrenos lloviera. Y allí habían campesinos de muchas tierras, con menos tierras, y campesinos sin tierra que conseguían tierras con los dueños que le daban para que sembraran a negocio. Le daban la tercera parte, la cuarta parte, la quinta parte, según el convenio que se hiciera. Mi padre sembró mucho en esas tumbas que allí se hacían. La razón de que le hacían tumba, no sé, botaban los palos aquellos y así pues se cultivaba. Cuando llevaba mucho tiempo de cultivarse, ya se podía arar porque el campesino
al sembrar y al cosechar, ellos iban removiendo las raíces del marabú y iban limpiando todo eso y el terreno quedaba limpio. Desde luego, limpio con esta característica. El marabú que está alrededor, si lo dejan, todo lo cubre porque sus raíces van creciendo por debajo de la tierra y se van trasladando por debajo de la tierra y de esas raíces van saliendo los retoños que van formando nuevas plantas. Les menciono esto porque después les voy a hablar algo más que tiene que ver con esto que yo le señalo. Volviendo a la casa donde vivíamos, en esa casa no había agua. El agua había que irla a buscar a un pozo que había como a 2 kilómetros de allí. Digo yo 2 kilómetros, kilómetro y medio, no puedo precisar bien, lo que sí sé que quedaba distante. Y entonces, en la casa, todo el que podía cargar una vasija con agua que era de mí para arriba, allá íbamos. Entonces iba mi madre Berta, iba Rode, iba yo. Iban otras personas. Para recoger el agua se usaban latas de aceite de 5 galones, le ponían un palo en el medio, por ahí se usaba, la ponían una vara, una lata a cada lado de la vara y así la persona que podía con eso traía 10 galones de agua a su casa. Pero otros usaban otras vasijas más chiquitas, cubos de agua o vasijas según su fuerza. Yo, que era un niño, que tenía 3 años y pico, 4 años, fui cargando vasijas dobles siempre, las llevaba en las manos, ah, las fui cargando a medida que iba pudiendo. Un día que venía de cargar el agua, porque eso era por caminos a pleno sol, era mediodía, a las 12 o la 1, yo no sé, era que era mediodía, venía mi madre, Beta, Rodes y yo, cargando el agua para la casa, porque con esa agua se bañaba uno cuando se bañaba, se cocinaba, se lavaba la ropa, se hacía de todo. Pues como que había tanto sol, recuerdo que cogí una insulación y la insulación fue muy grande y me dio mareo. Y entonces me sentaron en un arbusto que había a la orilla del camino y allí esperaron hasta que aquello me pasó, pero recuerdo como si fuera en este mismo momento aquel mareo que me dio. Yendo hacia el pozo, pasábamos por distintas casas que quedaban a cierta distancia y ese pozo pertenecía a un hombre que se llamaba Eusebio y el apellido era Esteve. Eusebio Esteve, muy bonitas personas. Habían algunas familias Esteven que también tenían sus fincas, cosechaban tabaco y cosechaban distintas cosas. Pues este hombre tenía un pozo, un manantial que creció al lado de un lugar donde otros manantiales alimentaban y se hacía como un charco, una laguna de agua. Al pozo donde sacábamos el agua le puso como una camisa de metal, de acero o algo. El caso fue que aquello no era la tierra pelada, sino que estaba ese metal y tenía peces. Y recuerdo como yo veía los peces nadando y de ahí sacábamos el agua. Y había otro pozo más al lado donde el agua corría para alimentar esa laguna y había una laguna bastante grandecita, un charco de agua bastante grande y tenía muchos peces también, las personas allí pescaban y crecía una mata dentro del agua que se llama camalote. Tenía debajo como ampollas que la hacían flotar y echaba una flor lila muy linda y ese camalote llenaba todo el lugar. Cuando se recogía ese camalote y se sacaba de allí, se limpiaba el agua, eso había que hacerlo una vez al año,
porque era demasiado el camalote. Un muchacho, una persona, más o menos se acostaba arriba de todo ese camalote y podía arrastrándose pasar por arriba del agua porque no se hundía. Allí venían muchos tipos de aves. Recuerdo, había una que decían paticos de Florida, venían emigrando de Florida, venían para el tiempo del invierno, creo que era, allí hacían sus nidos. Habían otras gallinetas que le decían que tenían sus nidos allí. Era un ambiente de la naturaleza, donde había mucha vegetación, eh, una vida distinta. Y este Eusebio Esteve, pues él permitía que todas las personas fueran allí a buscar el agua. Había otra forma de cargar el agua. Se hacía con troncos de árboles como un triángulo. Sobre ese triángulo se ponía un tanque, ya fuera de lata o ya fuera de madera, porque hacían unos tipos de tanques que le decían pipa. Eran toneles que se hacían. Se acostaban, se le abría una boca por la parte de arriba y ahí lo llenaban de agua y esa rastra, y así le decían, la arrastraban con una yuta de bueyes y llevaban ya un tanque de varios galones de agua para tener agua en las casas. Bien, hasta aquí llegamos con la historia hasta este momento, después vamos a continuar con